Mi nombre es Harold Jiménez Prado y en esta ocasión me encuentro en compañía de Darío Arismendi Rodríguez. En esta oportunidad vamos a hacer un viaje a través de la historia sobre la educación y la pedagogía en Colombia. Y antes de eso, es necesario que partamos entendiendo mejor qué es la educación. Según Clara Giraldo, en 2021, en su trabajo de investigación denominado La naturaleza de la educación y su práctica en Colombia como parte del desarrollo social, afirma lo siguiente: la educación constituye a la pretensión de orientar el desarrollo físico, intelectual, emocional, científico, personal y el aprendizaje de los individuos, al tiempo que se intenta extraer y optimizar el conocimiento previo del mismo sobre los diversos fenómenos personales, sociales, culturales o políticos que éste pueda generar. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la orientación de los individuos es un proceso que constituye a una práctica social, la cual permite que se promuevan las diferentes competencias del individuo en el desarrollo del aprendizaje y de una manera más amplia en el razonamiento crítico. De la misma forma, no se puede dejar de lado que la educación no solo puntualiza en el individuo la aplicación de temas específicos, sino también interviene en procesos de transformación personal, como lo son sus conductas, creencias e inclusive hasta procesos políticos en los que ellos puedan llegar a participar. El proceso histórico con relación al quehacer educativo y pedagógico en Colombia se remonta a la época colonial, cuando los primeros colonos crearon espacios para enseñar la religión a los indígenas y con ello el idioma español, donde de alguna manera eran influidos por aquel entonces como colonizadores por el poder que estos poseían sobre las personas de esas épocas y de esos territorios. No obstante, a estos espacios aún no se consideraban escuelas, sino que eran necesarios para hacer que las personas adoptaran la cultura de los españoles. Debido a este tipo de sucesos de presión, fue que la educación inicialmente en Colombia estuvo a cargo de los españoles y de la Iglesia Católica. Y las primeras escuelas surgen con el objeto de educar a los hijos de los colonizadores, quienes profesaban la religión católica por todos los lugares. Teniendo en cuenta esto, es pertinente resaltar lo siguiente. Según Monseñor Etos Vargas Bastidas, en 2014, menciona que cuando se habla de una educación cristiana, es necesario tener en cuenta que tanto los educadores deben dirigir la educación hacia un proyecto educativo del ser humano, el cual no debe estar desligado a la formación en la fe y en el cristianismo. Tras un proceso de culturización ya implementado, las primeras escuelas fueron fundadas durante el siglo XVI, ya cuando habían varios descendientes de los españoles. Se centraban en enseñar a leer y escribir al mismo tiempo que inculcaban la religión católica, el latín y los valores necesarios para vivir en sociedad. La educación en el siglo XVI se marcó para que su proceso de formación fuera inclinando a la iglesia para que de alguna manera pudiera seguir sirviendo a ella. En ese sentido, una vez que el niño o las personas aprendieran a leer y a escribir y estuvieran en edad como para tener una carrera, podía elegir entre el derecho, la educación o la teología. Sin embargo, después de la independencia de Colombia, la educación pasó a manos del Estado y dejó de ser controlada por la Iglesia Católica. Con la medida del tiempo y la evolución social, las políticas educativas fueron cambiando los mecanismos de la educación, dando lugar a nuevos espacios y libertades al momento de educar y ser educados. Teniendo en cuenta esto, fue que en 1939 surgió la libertad de culto,
y le quitó el poder en la educación a la iglesia. González, 2017, dice lo siguiente: con lo anterior se logró que el Estado fuera el principal impulsor de los procesos educativos, creando nuevas estrategias que permitieran el desarrollo de unos mecanismos de aprendizaje diferentes y que por lo tanto creara planes estratégicos de avance y de desarrollo educativo en los diferentes espacios de la nación. Oiga, colega Harold, muchas gracias por ese recorrido histórico que nos hace respecto a la pedagogía y la educación en Colombia. Teniendo en cuenta y contrastando todo lo que el colega Harold nos acaba de aludir, yo sí traigo a coalición a Julián de Zubiría, este gran educador que de una u otra manera poco a poco ha ido impulsando o más bien aclarando, ¿no?, dando serie de recomendaciones en el panorama educativo del país. Es allí donde Julián nos comenta que la escuela actual no corresponde con el mundo actual, ya que, según él, el mundo es flexible, cambiante y diverso, y la escuela sigue siendo rutinaria, inflexible, descontextualizada y estática. Dice que prácticamente no va a entender que la dinámica del mundo ha ido avanzando tanto, pero que la situación de la educación se ha ido quedando, especialmente acá en Colombia. Nosotros, como hijos del Pacífico, colega Harold, analizamos mucho también la dinámica educativa de nuestro territorio. Es allí, por ejemplo, donde todo el Pacífico, en el caso de nosotros, en el Pacífico nariñense, observamos que la dinámica en la educación históricamente ha sido preocupante. No dejamos de ver, según esas brechas de desigualdades tremendas que se pueden observar cada vez poco a poco. Según el Ministerio de Educación, departamentos como Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca específicamente, que son los que corresponden a la franja del Pacífico, la situación de cobertura neta de educación es preocupante. Además de que ha mejorado, sí, con respecto a hace unos años, pero no deja de seguir impresionando la realidad de todo el Pacífico. Y eso sin tener en cuenta la tasa de analfabetismo que poseemos en el Pacífico. Es allí donde esas brechas de desigualdades entonan no simplemente lo educativo, sino que también se contrasta a lo social, a lo político y además otras instancias que repercuten en la vida de todos los ciudadanos de todo el Pacífico. Según la Región Administrativa y Planificación Pacífico, RAP, nos especifica que efectivamente los departamentos como el Chocó y Nariño son donde se avisora los mayores procesos de desigualdades en dinámicas académicas en el Pacífico. Por otra parte, también estos mismos departamentos, pero en este caso en dinámicas de logros académicos, observamos que Nariño ya es el que lidera, seguido del Chocó y del Cauca. Los logros educativos según el departamento administrativo, el RAP, que tiene presente esta dinámica con respecto a los informes subidos al DANE. Esta información según fuente del 2018. Lo anterior que obviamente ha configurado uno de los principales desafíos regionales en que se puedan revertir esas brechas de desigualdades que hay. Hace tiempo estábamos avisorando un gobierno amigo, se podría decir que gracias a Dios llegó, pero los cambios tan drásticos no se están viendo. Esperamos que al menos se empiecen a materializar en dinámica de educación. Algo claro está que
a nivel nacional, las alternativas que se han planteado en esta ruta presidencial han sido importantes, pero específicamente al Pacífico esperamos cómo se avanza. Sin embargo, hay que tener presente que la calidad de educación en el Pacífico prácticamente es la que configura a lo que pasa en la parte rural del país. Es ahí donde encontramos esas grandes diferencias entre lo urbano y lo rural. Y el Pacífico prácticamente hagamos de cuenta que nos hubiésemos quedado en lo rural. Esa es la gran diferencia que a partir de ahí esperamos cambiar. Sin duda alguna es esa, que por medio de la educación se puedan hacer esas mejoras necesarias para que nuestras comunidades puedan cambiar y mejorar. A partir de ahí, sentirnos también representados en esa Colombia que prácticamente hemos sido excluidos por diferentes generaciones. Además de tener muchos detalles, como las organizaciones de las Naciones Unidas, que ahora, bajo las situaciones del impacto del COVID, se avisoran que la situación en la educación se dibujó